Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos. Estamos cerrando nuestro primer mes del año con nuestro estudio en el grupo de WhatsApp de Hare Krishna Mar del Plata. Hoy es nuestra reunión virtual, cierre del grupo de estudio. Y el primer tema que hemos decidido tratar para este 2026 ha sido el tema de la escucha, ¿sí? Así que voy a hacer un resumen general de algunas cositas que se fueron viendo durante este mes en nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, después también, como siempre, está la posibilidad que ustedes puedan abrir sus micrófonos y hacer también sus aportes, ¿sí?, para el día de hoy. Una cosita antes de comenzar, también aprovechar que hoy es un día muy especial. Hoy estamos reunidos en este Sadhu Sangha virtual y vamos a hablar del Señor en un día muy auspicioso. Hoy es el día de aparición de Advaita Acharya, ¿sí? Así que creo que todos nos llevamos algún crédito extra el día de hoy por hacer este servicio de iluminarnos los unos a los otros. Y también quiero aprovechar para, con respecto al tema de la escucha, durante el mes de enero, en los encuentros espirituales urbanos de Hare Krishna Mar del Plata, tuvimos dos momentos presenciales donde distintos devotos hablaron sobre el tema de la escucha y les voy a recomendar que si quieren esos materiales ya los pueden ver en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? En YouTube aparecemos como Hare Krishna Mar del Plata y está la clase de Banki Bihari y de Ati Sundari, que fueron los primeros que hablaron este mes en el encuentro espiritual urbano, y después está la charla de Chidrupa Nitai, ¿sí? O sea que tienen dos charlas presenciales de los encuentros espirituales urbanos en Espacio Govinda de Hare Krishna Mar del Plata, que también tienen que ver con el tema de este mes. Acá María Fernanda dice que escuchó la clase de Banki y de Ati, dice que es muy hermosa, muy nutritiva, muy bien. Así que bueno, ahí tenemos más material, ¿sí? Entonces no solamente tienen este cierre del día de hoy, no solo está el material que está en WhatsApp, sino también tienen el material en YouTube con respecto a la escucha. Y bueno, vamos a empezar con definiciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de escuchar? Si uno va al diccionario, si uno googlea, ¿no?, definición de escucha o de escuchar, básicamente lo que aparece es prestar atención a lo que oye, a lo que se oye, y también atender un aviso, un consejo o una sugerencia. Y es muy interesante porque de ambas definiciones, la palabra clave que podemos rescatar es esto de la atención. Cuando se escucha con atención, ¿sí? Escuchar significa que uno presta atención a la información que está recibiendo. Por eso pensaba también que esto de la escucha es en última instancia una especie de ejercicio de mindfulness, ¿no? Esto que es ahora por ahí está tan de moda en este nuevo tipo de meditación, el mindfulness, que es básicamente la atención plena, ¿no? Encontrarse en el tiempo y lugar presente y prestar atención al tiempo y el lugar presente. Bueno, la escucha nos obliga a eso. Escuchar significa prestar atención. Entonces no puede haber escucha sin atención. De hecho, cuando desatendemos algo, no lo estamos escuchando. Y en la escucha hay un reconocimiento del otro. Esto es muy interesante. Entonces, cuando dejamos de escuchar, también estamos, digamos, negando o desautorizando o minimizando el otro, ¿no? Hay una despersonalización en el no escuchar, porque en la medida que dejemos de prestar atención, el otro también se desdibuja, se desfigura, desaparece, ¿no? Esa otredad desaparece si nosotros no estamos escuchando lo que esa persona me está transmitiendo. Así que bueno, quería empezar por este lado, que escuchar implica necesariamente la cuestión de la atención. No puede haber escucha sin atención. Por esto de la escucha tiene que ver con lo que decíamos recién, es prácticamente un ejercicio de mindfulness, ¿no? A veces uno cree que la meditación es algo como místico, complejo, o que las técnicas son muy difíciles. Vamos a encontrar en la escucha un ejercicio de atención plena muy sencillo, muy práctico, muy simple, ¿no? Prestar atención a lo que se oye, prestar atención al aviso, al consejo y a la sugerencia del otro. Y en última instancia, escuchar también le da vida al otro, ¿sí? Le da existencia
a la otredad, porque si desatendemos lo que estamos escuchando, también estamos negando, minimizando o negligenciando a la persona que me lo está diciendo, ¿no? Es una especie como de círculo que puede ser virtuoso si estamos escuchando atentamente, pero puede ser vicioso si no estamos prestando atención en la escucha. ¿Cómo se traslada esto a nuestra tradición? ¿Cómo se traslada esto al Bhakti Yoga o a la cultura de conciencia de Krishna? Bueno, aparece una palabra muy interesante que es Shravanam, Shravanam, ¿sí? Que la van a escuchar y la van a ver muchas veces en nuestro grupo de estudio, porque hemos citado mucho esta palabra, porque justamente tiene que ver con la escucha atenta. Y en el caso de escuchar para conciencia de Krishna, tengo que decir algo que ya habíamos dicho anteriormente. Cuando se acuerdan, cuando vimos el tema del entusiasmo, muy recientemente estuvimos trabajando el concepto del entusiasmo y decíamos en aquel momento que el entusiasmo es metodológico, que uno necesita ser entusiasta si quiere ser consciente de Krishna. El entusiasmo aparece como una de las 6 actitudes favorables para la práctica del servicio devocional. Así lo menciona Rupa Goswami en el Upadeshamrita. ¿No? Este utsaha es necesario. Si uno no está entusiasta, no puede practicar conciencia de Krishna. Bueno, similarmente, acá en la escucha tenemos algo parecido, que sin Shravanam, sin escuchar, no puede haber práctica del servicio devocional. O sea que no son, digamos, cosas que podemos considerar si hacerlo o no hacerlo. Si queremos ser conscientes de Krishna, si queremos ser practicantes de Bhakti Yoga, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Es un requerimiento, es un requisito metodológico para que nuestro servicio devocional pueda desarrollarse. Esto es Shravanam. ¿Dónde aparece mencionado esto? Aparece en el Srimad Bhagavatam. Les voy a dar la cita por si después quieren leer todo el verso. Es el Srimad Bhagavatam 7, 5, 23 y 24. O sea, es el séptimo canto, es el capítulo número 5. Y son 2 textos, 2 versos, el 23 y el 24. 7, 5, 23, 24 del Srimad Bhagavatam. Lo que vamos a encontrar ahí es a Prahlad Maharaj hablando con su padre, Hiranyakashipu, y instruyéndole a su padre acerca de el servicio devocional, el método, el proceso, los 9 procesos del Bhakti. El pasatiempo, ustedes, bueno, son todos devotos, ya conocen este pasatiempo. Tenemos al demonio Hiranyakashipu que quiere corromper a su pequeño hijo Prahlad, pero Prahlad es un devoto puro del Señor, no se deja como influenciar por, digamos, las falsas filosofías que le presentan sus tutores. Y cuando vuelve del colegio, Hiranyakashipu, esperando que sus maestros hayan, digamos, insertado ideas ateas en la mente del pequeño Prahlad, le pregunta a su hijo, bueno, contame qué aprendiste hoy en el colegio, ¿no? Y Hiranyakashipu con toda la esperanza de que su hijo haya cambiado de parecer, ¿no? Que haya pasado de ser devoto a ser no devoto. Bueno, resulta que Prahlad Maharaj no deja de determinarse en conciencia de Krishna y como devoto puro no importa la influencia externa y se mantiene dhira, se mantiene fijo en su resolución espiritual. Y en ese momento, en la respuesta de Prahlad Maharaj le da los 9 procesos del Bhakti. Le recita a su padre los 9 procesos, o sea, las 9 etapas que metodológicamente deberíamos ir atravesando los devotos practicantes de conciencia de Krishna. Y lo primero que aparece, o sea, el primer escalón, la primera etapa, la primera fase del proceso del Bhakti es Shravanam, que es escuchar, Shravanam. Los primeros, Bhaktivinoda Thakur decía que de los 9 procesos, los primeros 3 son los más importantes, ¿no? Esto de Shravanam, Kirtanam, Smaranam, esto de escuchar, glorificar y recordar, ¿no? Esos primeros 3 pasos son los más importantes, sin desmerecer todos los demás, pero si no tenemos ese, digamos, cimiento fuerte en escuchar, glorificar y recordar, entonces los otros pasos como que uno no llega a alcanzar las otras etapas. Entonces uno tiene que cimentarse bien, tiene que poner ahí toda la energía en estas primeras 3 etapas y específicamente en escuchar, glorificar y recordar a Dios, ¿sí? Shravanam, escuchar acerca del Señor. Y esto aparece, este método, este sistema, como dije, está en el Srimad Bhagavatam 7.5, textos 23 y 24.
Y de hecho, en el mismo verso, Prahlad Maharaj cierra diciendo que la persona que cumple con este proceso, la persona que sigue este método, se la debe considerar la persona más sabia, pues ha adquirido conocimiento completo. O sea, fíjense que por solo escuchar, por el simple acto de escuchar, de prestar atención a lo que nos están diciendo, podemos alcanzar el conocimiento perfecto. ¿Sí? Eso es lo que también aclara Prahlad Maharaj en ese verso. Entonces descubrimos que es necesario escuchar acerca de Dios si queremos acercarnos a Dios. Esto es muy importante. Tenemos que escuchar acerca de Dios si queremos acercarnos a Dios. Hay un imaginario quasi New Age de esta, digamos, dualidad entre religión y espiritualidad. Seguramente han encontrado personas que les dicen, yo soy espiritual pero no soy religioso, ¿no? Como que hay como una desconexión, como que han creado una especie de universo paralelo donde la religión y la espiritualidad pueden no tocarse en ningún momento. Pero la realidad es que sí están interactuando, la religión y la espiritualidad interactúan constantemente. Entiendo a dónde quieren ir estas personas con la diferencia o la separación entre religión y espiritualidad. Entiendo que la religión tiene que ver con reglas y regulaciones, tiene que ver con protocolos, ceremoniales, eso lo entiendo. Y hay personas que quizás no se sienten cómodas siguiendo determinadas prácticas. Pero la realidad es que sin esas prácticas no podemos alcanzar la espiritualidad. Uno espontáneamente, naturalmente, está tan condicionado, está tan limitado, que no tiene la capacidad en este momento de raganuga, de espontáneamente pasar a la etapa de la espiritualidad. Entonces necesitamos algún tipo de práctica, necesitamos algún tipo de protocolo, necesitamos de algún tipo de ceremonial para elevarnos hasta la espiritualidad. Entiendo también que la práctica mecánica de la religión no da espiritualidad, y eso también es cierto, ¿no? Una persona puede ir, digamos, mecánicamente o por obligación a misa o a las fiestas o los rituales, a los programas, las actividades, pero si internamente su corazón no se está ablandando, si no está haciendo, digamos, la práctica sincera, entonces la simple repetición no la vuelve espiritual, espontáneamente. Eso también entiendo eso, ¿sí? Pero la realidad es que no hay una separación plena entre religión y espiritualidad y las dos cosas en última instancia interactúan. Y en este caso, con esto de la escucha, encontramos que el método, el escuchar, está fuertemente ligado a la espiritualidad, ¿sí? O sea, el proceso religioso de escuchar necesariamente existe para que podamos tener nuestra espiritualidad. Porque sin escuchar acerca de Dios, nunca vamos a poder acercarnos a Dios. Una persona que carece de cualquier tipo de práctica, que no sigue ningún tipo de regla y ningún tipo de regulación, es prácticamente imposible que espontáneamente tenga un contacto directo con la Suprema Personalidad. No digo que sea que nunca jamás haya pasado. Hay personas que seguramente son muy elevadas y no necesitan quizás de tantas reglas y regulaciones, pero para Gaura Bhakta Vrinda, para el grueso de la humanidad, necesitamos algún tipo de método que nos ayude a elevar la conciencia. Y en el caso nuestro, hemos decidido por el método del Bhakti. Entonces el método del Bhakti comienza con Shravanam, comienza con esto de escuchar. Por eso escuchar para nosotros es obligatorio, no es opcional. No es como hablábamos con respecto a lo del entusiasmo. No es que quiero o no quiero ser entusiasta en vida espiritual. No, no. Si no sos entusiasta en vida espiritual, la vida espiritual no se aparece, no se manifiesta. Uno tiene que ser necesariamente entusiasta para que se desarrolle la vida espiritual. Similarmente, uno tiene que obligatoriamente oír acerca de Dios si uno quiere acercarse a Dios. Pero también es interesante esto de que en este proceso de ciencia espiritual, como Prabhupada también presentaba siempre el Bhakti Yoga, el Bhakti como una ciencia espiritual, le estamos quitando esta cosa mágica, mística, que muchas veces las personas tienen acerca de la espiritualidad, porque acá no es que hay que hacer un, no sé, un saludo secreto o hay que, no sé, dibujar un símbolo raro en el aire. Acá todo arranca escuchando.
Esto es muy simple, es muy sencillo y es muy práctico. No requerimos de grandes conocimientos, no tengo que ser un maestro ascendido, no tengo que leer un libro escrito al revés, o sea, no tengo que hacer nada demasiado extraordinario para avanzar en vida espiritual. Tengo que simplemente escuchar, prestar atención, atención. Acuérdense que escuchar es prestar atención. Tengo que prestar atención a la información que yo recibo respecto al proceso que yo quiero encarar. En este caso, el Bhakti Yoga. ¿Y de dónde viene esa información? ¿De dónde puedo escuchar acerca de Dios? Bueno, tengo las escrituras, tengo los devotos, tengo los pasatiempos, tengo los mantras, tengo los gurús, los maestros. Y hoy en día, siglo XXI, año 2026, estamos inundados de material en audio para escuchar acerca de Dios. Tenemos cantidad de audiolibros, hay listas de reproducción en Spotify, tenemos un montón de grabaciones en YouTube, o sea, es prácticamente imposible que el día de hoy, en el mundo en que vivimos, con los recursos que tenemos, no podamos en algún momento del día escuchar acerca de Dios. Ya sea cuando vamos al trabajo, cuando volvemos del trabajo, cuando tengo un ratito libre, a la mañana, a la tarde, a la noche. Todos los libros de Srila Prabhupada están en formato audiolibro, o sea, ni siquiera tengo, Raúl, no tengo tiempo para leer. Bueno, no sé, ni siquiera hace falta leer. Te pones los auriculares cuando vas al laburo y en el camino te escuchás un audiolibro de uno de los textos de Srila Prabhupada. Giselle, por ejemplo, tiene un programa en Hare Krishna Mar del Plata donde está leyendo la biografía de Srila Prabhupada. Lo único que hay que hacer es conectarse a Instagram. Nos van a decir que los devotos no usan Instagram ahora, ¿no? Es lo único que me falta ahora. No, Prabhu, es Maya, no uso Instagram. Todo el mundo está conectado a lo audio, al audio del mundo moderno, ¿sí? Entonces es muy fácil hoy en día, muy práctico, muy sencillo, muy simple poder escuchar acerca de Dios, ¿sí? No hay excusas para decir hoy pasó un día y no escuché en ningún momento nada acerca de Dios. Eso es Maya. Creer que hay un día en el cual no podés escuchar acerca de Dios. Mira, acá María dice que está en nuestro grupo de lecturas de Om Tat Sat. También, ¿no? Tenemos grupos en Hare Krishna Mar del Plata donde devotos leen los libros de Prabhupada y uno puede escuchar un audio en WhatsApp. Fíjense que es simple. Prestar play en un audio de WhatsApp y uno ya puede escuchar acerca de Dios. Muy, muy simple. Y hablando de la simpleza, de escuchar acerca de Dios, en nuestro proceso tiene como, digamos, columna vertebral el Maha Mantra Hare Krishna, y esto es muy simple de escuchar también, ¿no? Uno puede escuchar, uno debe escuchar el mantra Hare Krishna a diario, ¿no? Y esto es muy simple, es muy sencillo, no tiene regulaciones, se puede cantar, se puede recitar, se puede hacer en soledad, se puede hacer de forma grupal, son 3 palabras, solo hay que escuchar 3 palabras. Fíjense qué fácil que es esto de escuchar acerca de Dios. Y en el Maha Mantra Hare Krishna tenemos 3 nombres de Dios y tenemos también una oración, ¿no? Un ruego, donde nosotros nos estamos poniendo al servicio de la persona suprema y estamos rogando que seamos instrumentos de su amor, ¿no? Por favor, Dios, poneme a tu servicio, ubícame en el lugar donde puedo ser más útil para vos. Eso es lo que estamos pidiendo cuando cantamos Hare Krishna. Y es algo muy simple para escuchar acerca de Dios, el Maha Mantra Hare Krishna. 3 palabras, se puede recitar, se puede cantar, se hace sin reglas ni regulaciones, es simple, es sencillo, puede hacerse individualmente, en soledad, puede hacerse en grupo, puede hacerse en congregación. No hay excusas para no escuchar acerca de Dios. Así que bueno, esto es un poco de lo que quería hablar el día de hoy, un mini resumen de lo que vimos en el grupo de WhatsApp. Les recomiendo una vez más las dos charlas, los 2 encuentros espirituales urbanos que están en nuestro canal de YouTube. Tienen una charla con Atisundari y Banki Bihari, tienen otra charla con Chidrupa Nitai Prabhu, ¿sí? Entonces también aprovechen esos materiales, sin hablar, por supuesto, de todo lo que han ido publicando los devotos en nuestro grupo de WhatsApp. Un resumen general de esto de la escucha, muy importante para nosotros que practicamos Bhakti Yoga, es un paso metodológico necesario si queremos desarrollar nuestra vida espiritual. Tenemos que escuchar, prestar atención a lo que nos están diciendo y específicamente si queremos desarrollar amor por Dios,
prestar atención a aquellas informaciones que nos acerquen al amor puro por Dios. Así que bueno, devotos, este es mi resumen del día de hoy. No sé si alguno tiene algo para decir, si hay algún comentario, alguna pregunta. Banki Vihari Prabhu, usted quería decir algo. No, perdón, Hari Kirtan quiere decir algo. Hari Kirtan y Giselle quieren decir algo. Adelante. Hare Krishna, bueno, gracias Prabhu, como siempre. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, es un tema, a mí me gusta mucho este tema y por ahí dos cosas que me parece también interesante para aportar. Una es a quién escuchar, que también es la segunda, son las dos en una. ¿Por qué? Porque a veces uno subestima lo que está escuchando y escucha cualquier tipo de información, como decía vos, de las redes o de lo que sea, uno a veces sin darse cuenta, sin darle la importancia suficiente, escucha cualquier cosa, todos, ¿no? Escuchamos cosas que no son propicias para el camino espiritual o para lo que uno está haciendo. Entonces, a mí me parece que ahí también en este concepto hay como una clave para preservar nuestra psique y nuestra vida espiritual a través de la escucha, el discernimiento, la elección de las cosas que uno escucha, ¿sí? Y no escuchar lo que nos imponen escuchar. Incluso a veces uno está escuchando hasta charlas espirituales y entran publicidades, entonces también ahí como digo, la publicidad, el marketing, las grandes empresas también saben que escuchar es un recurso importante para convencernos a las personas de hacer lo que ellos quieren, entonces todo el tiempo nos están metiendo información constantemente a través de los oídos sin que uno quiera. Entonces también ser cuidadosos con eso, es decir, elegir a quién escuchar. Y otra cosa que a mí me ha servido mucho también, refinar un poco más esa elección. Entonces, escuchar Vaishnavas es como el paso 1, pero después yo también he descubierto que hacer una selección de esos Vaishnavas que uno escucha es importante también, por lo menos para mí. Incluso uno escucha grandes devotos, todos grandes devotos, discípulos de Prabhupada, maestros espirituales, pero que tienen diferentes formas de encarar el bhakti, diferentes mensajes. Ahí uno escucha a veces un acharya que dice, bueno, la clave es irse a un templo y hacer servicio ahí. Después escucha otro acharya que dice, no, la clave es vestirse de camisa y traje y predicarle a los occidentales. Y después escucha otro guru que dice, no, la clave es hacer sankirtana, vender libros en la calle. Entonces, a mí me ha pasado durante mucho tiempo que eso también me confundía un poco. O sea, porque por ahí un día uno escucha a un guru y dice, ah, bueno, listo, me retiro en el templo. A la semana siguiente estás haciendo el bolso para retirarte en el templo, escuchás a otro guru y dice, no, quédate y predicá en tu ciudad, porque esa es la... Entonces, lo que yo empecé a hacer sí es como a seleccionar determinados acharyas que a mí me inspiran y tratar de profundizar en el mensaje o en el formato que ese acharya transmite el bhakti, ¿no? Mismo Prabhupada, si uno escucha solo a Prabhupada, hace un foco muy específico en el mensaje que él transmite, ¿no? Después si uno empieza a echar otros gurús, hay otro mensaje también que se profundiza otra faceta de ese mensaje. Así que a mí me parece importante esas cosas también, ¿no? Esta idea de ver qué escuchamos, de preservar nuestros oídos también, de la escucha impuesta por los medios de alguna manera. Y por último también hacer una selección de lo que uno escucha, dentro de lo bueno que uno escucha, decir, bueno, acotar a veces un poco el marco para hacer foco en algunas instrucciones que uno sabe que inspiran, que bueno, que tienen que ver con la forma que uno tiene de vivir el bhakti. A mí me parece, bueno, nada, para aportar eso. Gracias, Prabhu. Muchas gracias, Prabhuji. Muchas gracias. Bueno, súper importante lo que está comentando aquí Hari Kirtan, esto de qué escuchar y a quién escuchar. Esto es muy importante y me da como pie para, mientras que iba hablando Hari Kirtan, iba pensando en esto también de la importancia de
el discernimiento y el desarrollo de cierta madurez o experiencia práctica en la espiritualidad, porque sí es cierto que hay que prestarle mucha atención al tipo de sanga que estamos construyendo o al tipo de asociación que estamos teniendo, y también mucha atención a profundizar en el mensaje que es más una realidad para nosotros, porque a diferencia de lo que mucha gente cree, Conciencia de Krishna es altamente diverso. Tenemos quizás esa confusión de que es algo como un bloque, ¿no? Que Conciencia de Krishna es una cosa uniforme, única, y resulta que Conciencia de Krishna es altamente diverso, donde hay distintas variables de conciencia de Krishna de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, y lo encontramos incluso entre los grandes devotos. Hari Kirtan acá mencionaba, ¿no? Los acharyas. Si uno va leyendo los acharyas de nuestro linaje, muchas veces ellos opinan distinto sobre un mismo tema, ¿no? Entonces tienen distintos puntos de vista o distintos abordajes con respecto a las mismas cosas, lo cual es justamente una evidencia de que tenemos un proceso altamente diverso. En esa diversidad tenemos que saber elegir qué escuchar y a quién escuchar. Y de un modo inteligente, de un modo maduro, con cierta, digamos, experticia, tenemos que determinar de qué nos vamos a nutrir, ¿no? Como en cualquier, como si fuera una dieta o una alimentación, ¿no? Si yo sé que esta comida me hace mal, no sé, me patea el hígado, o me hace doler la cabeza, o me da acidez, entonces, bueno, yo inteligentemente y con cierto discernimiento dejo de comer esos alimentos, ¿no? O si sé que si ceno tarde, después al otro día me cuesta levantarme o paso mal la noche, entonces yo en mi uso racional del discernimiento, en algún momento dejo de cenar a la noche, ¿no? Y traslado mis comidas a algo más temprano del día, cosa que pueda descansar bien a la noche y levantarme temprano bien a la mañana. Bueno, en Conciencia de Krishna tenemos que hacer el mismo ejercicio. A veces tenemos que determinar a quién escuchar, cómo escuchar y qué escuchar, porque eso también es necesario para poder profundizar en Conciencia de Krishna, ¿no? Los ejemplos que dio Hari Kirtan son muy buenos porque si yo me quedo con lo que todo el mundo dice, a veces puedo incluso encontrarme con situaciones aparentemente contradictorias y yo quedo como en un medio gris, difuso, que no sé qué hacer, ¿no? Alguien me dice que la realidad está en el templo, otro me dice que la realidad es en la casa, entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy al templo? ¿Me quedo en mi casa? ¿No? Es como que genera más confusión que certezas. Entonces tengo que empezar bueno, primero, autoconocimiento, uno reconocerse quién es en vida espiritual, dónde estoy, qué es lo que puedo aportar a la misión de Srila Prabhupada, y desde ese lugar, digamos, honesto de reconocerse a uno tal como es, empezar a, digamos, tener una orientación específica respecto a qué tipo de conciencia de Krishna voy a poder practicar y compartir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy un hombre casado, con hijos, con esposa, vivo en la ciudad, en la casa. Sería hasta incongruente de mi propia parte fomentar la vida en el templo. Yo no vivo en el templo, nunca tuve vida de templo, nunca fui brahmachari, nunca fui monje. Me parece hasta incoherente que yo le esté facilitando a las personas información, obligándolas a ir a vivir al templo, cuando yo personalmente nunca lo hice, ¿no? Es como hipócrita, es como medio falso. Y me parece a mí que las personas se darían cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo es que Arjuna siempre dice que deberíamos ir al templo y él nunca estuvo en el templo, él mismo no vive en el templo, en Mar del Plata, él no administra un templo? ¿Por qué él dice una cosa y hace otra, ¿no? Es como que genera como un poco de, de, de ruido, ¿no? Es como que hay una cosa media rara ahí. Entonces sí, es cierto, tenemos que saber elegir qué escuchar, a quién escuchar, y una vez que hayamos tenido esa madurez por determinar qué tipo de escucha preferimos o qué tipo de escucha es mejor para nuestra vida espiritual, va a ser más fácil el desarrollo de nuestra vida espiritual, porque vamos a tener como un norte claro, vamos a tener un camino limpio para decir, ah, claro, para mí es esto, yo puedo ir por este lado y es más sencillo para mí. Entonces, hasta es mejor
Esta es como la discriminación positiva, ¿no? A veces uno habla de discriminación y cree que es un blanco lastimando a un negro, pero bueno, es una idea tan infantil de la discriminación que lamentablemente está como insertada en un sentido, pero eh, cuando nosotros determinamos parámetros, estamos discriminando. Y para que las cosas ocurran ordenadamente, tenemos que determinar ciertos parámetros. Por ejemplo, si no hubiera una separación entre mi vivienda y la vivienda del vecino, sería un poco confuso dónde yo puedo hacer mis cosas íntimas y dónde el vecino puede hacer sus cosas íntimas. Entonces hay una separación, hay un parámetro claro donde termina mi vivienda y donde empieza la vivienda del vecino. Entonces yo me ducho en mi casa y el vecino se ducha en su casa. No es que un día me levanto y el vecino está saliendo de mi baño. Eso no, gracias a Dios, no ocurre en mi casa. Pero estoy discriminándole el baño al vecino, ¿pero para qué? Para dejar más en claro cuáles son los parámetros de nuestras viviendas, de nuestros hogares, ¿no? Entonces yo hago cosas dentro de mi hogar y el vecino hace cosas dentro de su hogar. No es que lo odio, no es que soy su enemigo, no es que voy a querer matarlo en ningún momento, pero tenemos que determinar ese parámetro, tenemos que discriminar para poder ordenarnos y vivir mejor. En vida espiritual va a pasar lo mismo, ¿no? En un momento voy a tener que tener la madurez suficiente para, no es que odio a ese devoto que no estoy escuchando, pero yo prefiero ir por este lado, ¿no? Entonces, de una forma madura, adulta, estoy determinando qué tipo de sanga, qué tipo de asociación yo quiero y qué es lo mejor para, como combustible para mi motor espiritual interno, qué combustible funciona mejor para este vehículo, ¿no? Entonces, como en la estación de servicio hay GNC, hay gasoil, hay diésel, hay super, hay premium, ¿no? Y yo voy y determino qué es el mejor combustible para mi auto. Si le erro, si le pifio en el tipo de combustible, el auto deja de andar, el auto se estropea. Bueno, similarmente, este es un vehículo, el cuerpo es un vehículo, estoy nutriendo este vehículo con la escucha atenta de la información espiritual. Si escucho cosas que le hacen mal al vehículo, el vehículo se estropea. Ahora, si yo cargo el vehículo de un combustible espiritual correcto para el medio que yo tengo, entonces este vehículo anda y hasta me lleva de vuelta a casa, al reino de Dios. Así que muchas gracias, Hare Kirtan. Esto es muy, muy importante y obligatorio para todos nosotros, ¿no? Todos tenemos que en algún momento desarrollar esta madurez de cómo practicar nuestra conciencia de Krishna. Muchas gracias. Giselle también quería decir algo. Hare Krishna Santa, ¿cómo le va? Hare Krishna, ¿cómo están? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, yo quería agradecerles este espacio primero, agradecer este tema de estudio durante este mes. Aprovechar a decirles que hice un canal de WhatsApp donde estoy leyendo el Srimad Bhagavatam, 15 minutos todos los días, es la gotita que nos va a llegar a algún momento. Yo digo que es un servicio egoísta porque me encanta leerlo, pero necesito que sea con buena dicción, con una atención plena, y creo que la que más se beneficia también soy yo, así que le digo que es un servicio egoísta, que está abierto para todo el que quiera escuchar. Y después leyendo la biografía de Prabhupada, que es lo que estamos compartiendo en Instagram todos los martes a las 8 de la mañana, les quería compartir un pedacito de algo que dijo Srila Prabhupada en una clase después de instalar las deidades de Jagannatha, Baladeva y Subhadra, y que él decía que tenemos que aprender, que ese es el proceso. Dice, estoy hablando del proceso. Si quieres tener conocimiento de la verdad absoluta, lo primero es fe. Luego tienes que ser pensante, luego tienes que ser dedicado y debes escuchar de las fuentes auténticas. Esos son los diferentes métodos. Y cuando llegues al conocimiento último, de la etapa Brahman a la etapa Paramatma y de allí a la suprema personalidad absoluta de Dios, en ese momento tu deber será satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Esa es la perfección de tu vida activa. Ese es el proceso. Se concluye que el deber de todos, sin importar quién, es el de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que escuchar acerca de Él, tenemos que hablar de Él, tenemos que pensar en Él, tenemos que adorarlo de manera regular. Eso te ayudará, pero si no adoras, no piensas, no escuchas, no hablas y simplemente piensas en algo, ese algo no es Dios. Y esto es posible para todos, incluso un niño puede repetir Hare Krishna.
¿Cuál es la dificultad?, decía él. Escuchas Hare Krishna y cantas Hare Krishna. No te estamos dando una tarea muy problemática. Luego vendrá todo lo demás. Te estamos dando todo. Pero si al comienzo sientes que es difícil, puedes hacer esto. Esto es muy bueno. Canta Hare Krishna. Estás haciendo eso ahora. Escuchar y cantar. Y este proceso te ayudará. Es el principio básico para avanzar en la vida espiritual. Sin escuchar, simplemente vamos a especular, a perder nuestro tiempo y engañar a la gente. Tenemos que escuchar de las fuentes autorizadas. Y yo me lo imagino a Prabhupada como diciendo, dale, no es tan difícil, es escuchar, cantar, escuchar, a veces lo veo a Arjuna, ¿no? Dale, cantá la yapa y seguí el proceso. Y me lo imagino a Prabhupada con eso, como diciendo, no hay mucho más que hacer, escuchar la fuente autorizada, ser pensante, que ahí él lo dice, ¿no? Porque también podemos escuchar y no ser pensantes, esto es lo que decía el círculo vicioso, que escucho y repito cualquier cosa sin haber entendido realmente. Y pasando al otro plano de que a veces nosotros entramos en este proceso, somos como niños recién, por lo menos yo apenas estoy empezando a gatear en este proceso de conciencia de Krishna, y uno siente como tu vida cambia, tu entorno cambia, y todo cambia porque el mantra Hare Krishna no es distinto de la persona, es él, estás ahí, estás teniéndolo enseguida con vos. Entonces eso hace que vos cambies tu percepción y tu vínculo comienza con Krishna. Pero en este afán que nosotros, esto es lo que decía Arjuna, ¿no? Ser acharyas con nuestro proceso. Yo no puedo ir a recitar mantras de la Bhagavad Gita porque no lo sé y lo diría mal. Y tampoco estaría bueno no ser fidedigno con lo que estoy diciendo. Y después querer ir a predicar, uno predica con lo que está haciendo, con su sadhana, con todos los días, con cómo trato al kiosquero, con cómo trato al trapito, con eso estoy predicando. Pero a veces también hay que tener la capacidad de escuchar si el otro está como ya listo para recibir el Mahamantra. Y no empezamos nosotros, ¿no? Porque Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, bla, 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 y la asociación discipular, y todo lo que nosotros ya sabemos. Porque también estoy leyendo otro libro de la importancia de cantar la yapa y el mantra, que el Mahamantra te llega cuando vos ya estás cualificado, cuando ya hiciste muchas austeridades en otra vida, y en esta, afortunadamente, a nosotros nos ha llegado el Mahamantra, pero también escuchar cuán permeable está esa persona nueva que nosotros sabemos que necesita el cambio, que nosotros sabemos que le va a servir el mantra, pero a lo mejor todavía no está listo. Entonces también escuchar hasta dónde no gastar lo que se diría en un dicho popular, pólvora en chimango, ¿no? Salir con toda nuestra prédica porque ya la tenemos como incorporada, lo poquito que por lo menos yo tengo incorporado, es decir, bueno, escucho, esta persona está como ya permeable para que entre el Maha Mantra y lo vas a saber utilizar bien. Entonces también escuchar a quienes no están todavía en este camino, que seguramente en algún momento llegarán, si es la misericordia de Krishna en esta vida, a poder obtener el Mahamantra, que es el más preciado tesoro que podemos tener, y estar así, atentos, sin desviarnos de esto que nos dice Prabhupada, de escuchar, ser pensantes, repetir de la fuente autorizada, atender a tu deidad o a las deidades que vos, a la foto o lo que sea, pero siempre con amor y desde lo que vos puedas, y desde el camino, como decía Arjuna, desde el camino de prédica o desde la línea que vos decís, bueno, che, por acá, si esta línea me gusta o este devoto me hace llegar o me hace pensar de una manera mejor, no había entendido esta escritura desde esta mirada, qué bueno, pero eso, como que saber escuchar de manera atenta, no solo cuando tenemos la conversación íntima con Krishna, que es el momento de nuestra yapa, que Él está ahí, te está escuchando, y más allá que uno la caretee afuera, Él sabe dentro de tu corazón cómo estás cantando tu yapa, ¿no? Pero escuchar, no solo en lo cotidiano, sino cuando uno está solo con Krishna, es como la base. Y nada, quería compartirle eso de acá del Srila Prabhupada del Tantrita, que él muy amorosamente nos hace llegar Swarupa Das Goswami. Así que gracias por este espacio.
Muchas gracias, Gise, muchas gracias. Muy bueno todo, muy bueno lo que dijiste, muy lindo lo que leíste. Bueno, Giselle, aprovecho y la voy a glorificar un poquito. Una devota que está haciendo mucho servicio en Hare Krishna Mar del Plata. Hace esos servicios que yo a veces digo son los servicios invisibles, que son los servicios como del backstage, ¿no? Que por ahí no son tan de primera plana, pero que son constantes. Hace muchos años que está haciendo un servicio fijo y muy bueno. Y muy importante en esto de la escucha, porque justamente dos de sus grandes servicios actuales tienen que ver con ayudarnos a nosotros a escuchar acerca de las escrituras, acerca de Srila Prabhupada. Bueno, como mencionó, tiene este canal de WhatsApp donde se lee el Srimad Bhagavatam, tiene su salida semanal en el Instagram de Hare Krishna Mar del Plata, donde se lee acerca de los libros de Srila Prabhupada. En este caso está leyendo propiamente la biografía de Srila Prabhupada. Así que bueno, muchas gracias a Giselle por todos estos servicios que son directamente vinculados a la escucha. Ella nos ayuda a escuchar acerca de la Suprema Personalidad de Dios en distintos formatos, en distintos lugares. Así que muchas gracias. Y también me quiero quedar con algo que dijo, que me pareció muy interesante. Bueno, obviamente es que escuchar provoca un cambio, ¿no? Uno se va modificando tanto mental como espiritualmente, ¿no? Porque uno va cambiando de ideas, va cambiando de opiniones, de pareceres, que es toda la parte, digamos, psicoemocional del ser, pero también encontramos que hay un cambio interno, ¿no? Se cambia algo en el corazón, ¿no? Sentimos una modificación cuando empezamos a escuchar este conocimiento trascendental. Entonces, claramente hay un cambio. Es cierto que es muy simple, no es que lo que hablábamos antes, no es tan complejo, es bastante simple, bastante sencillo, bastante práctico, pero quiero quedarme con algo que dijo, que también creo que tiene que ver con algo que mencionó Hari Kirtan, esto de lo pensante, ¿no? De la escucha pensante, que no sea una escucha irracional, ¿no? Que no sea una escucha mecánica, que no seamos como loritos en conciencia de Krishna, sino que tengamos la capacidad, desarrollemos la capacidad, maduremos la capacidad de hacer algún tipo de análisis respecto a lo que estamos escuchando, de quién estamos escuchando, cómo estamos escuchando, por qué estamos escuchando, ¿no? De empezar a trabajar estos temas, porque si no, esa madurez espiritual no va a llegar nunca. Siempre vamos a estar como en una etapa infantil de la espiritualidad, que está bien esa espiritualidad al fin, o sea, no estoy menospreciando a nadie, somos todos devotos y cada uno en su estado de conciencia está ubicado en distintos lugares del proceso, pero si queremos llegar a la meta, si queremos llegar a la casa, si queremos volver al hogar, vamos a tener que hacer un ejercicio interno de madurez espiritual, ¿no? De la misma forma que el niño cuando para interactuar en el mundo de los adultos tiene que volverse un adulto, ¿no? No solamente biológicamente, sino también psicoemocionalmente. Tiene que tomar las responsabilidades de un adulto para sobrevivir en el mundo de los adultos. Bueno, similarmente nosotros, si queremos, digamos, beneficiarnos de todo lo que es en última instancia conciencia de Krishna, tenemos que madurar hasta llegar a ese lugar, ¿no? Es como decía Giselle, estar listos para recibir toda esta maravillosa grandeza que es conciencia de Krishna. Porque si no, medio como que algunas cosas nos van a pasar por elevación, no vamos a poder como entender lo básico y después lo más profundo, lo más íntimo, se nos va como a perder un poco en la nebulosa. Pero hay más, ¿no? Hay más. Conciencia de Krishna es algo muy profundo, es muy de adentro. Bueno, tenemos que empezar a madurar espiritualmente para poder alcanzar esa gran conciencia de Krishna que nos espera. Y para eso estoy de acuerdo con Hari Kirtan, con Giselle, tenemos que empezar a pensar, analizar, racionalizar, evaluar un poco más nuestra conciencia de Krishna, ser más inteligentes en conciencia de Krishna para poder alcanzar todo eso profundo que nos espera. Así que gracias, Giselle, muchas gracias. Bueno, hay muchas personas que quieren hablar y, como siempre, poco tiempo. Así que vamos a ir por orden. Ati Sundari y Banki Bihari. Primero, tienen el número 2. Hare Krishna, muchas gracias a todos. Gracias a Giselle por su servicio amoroso, hermoso escucharla. Y a través de ella a Srila Prabhupada y al Srimad Bhagavatam. Yo quería compartir
un poema de Bhaktisundar Goswami Maharaj que habla de la atención plena, justamente. El maestro dice, atención plena. Uno no acepta algo a menos que lo entienda, y si no lo entiende, tiene que seguir escuchando hasta que lo entienda. Una vez que se escucha y se entiende adecuadamente, hay aceptación. De la aceptación viene la convicción. De la convicción viene la absorción. Y con la absorción se limpia el corazón. La absorción en Dios es un estado de gracia, concedido al devoto por la misericordia sin causa. Pero es muy importante la entrega y la disposición para permitir que nuestra alma se colme de él. Nada más. Ay. No hay nada más que decir. Muchas gracias por compartir, hermoso poema, muy hermoso poema. Bueno, voy a aprovechar también para aquellos que están en Mar del Plata o cerca, Bhaktisundar Goswami, el autor de ese poema, viene a la ciudad. Así que vamos a poder hablar y consultarle de ese poema en vivo y en directo, en persona, ¿sí? Así que el primer fin de semana de febrero va a estar su santidad Bhaktisundar Goswami en la ciudad. Va a haber actividades en La Caleta, que es donde está Atisundar y Banki Vihari. Va a haber actividades en Espacio Govinda, que es nuestro centro en la ciudad de Mar del Plata. Y va a haber actividades en Sri Govardhan, que es la comunidad en Sierra de los Padres. Así que vamos a poder aprovechar para verlo y consultarle y hablarle de este tema en vivo y en directo. Así que gracias, Ati. Muchas gracias. Gracias. Acá, Ati, te preguntan si podés compartir en el chat o en el grupo de WhatsApp el poema, ¿sí? Así sí, que... claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias. Qué hermoso poder escuchar para poder absorber a Dios, para poder tener esa absorción directa con el Señor, ¿no? Qué hermoso ese proceso, ¿no? Hasta llegar a la entrega. Claro que sí, lo voy a compartir, lo voy a transcribir. Muy bien, también muchas gracias. Comentar alguna cosita, pero dejo mi lugar para Luis, Fernando y Doris. Si queda un lugarcito, hablo después. Bueno, gracias. Luis, ¿querés comentar algo? ¿Qué tal? Hare Krishna a todos, espero que estén bien. Para mí escuchar de Krishna es todo. Escuchar a los devotos que son de carne y hueso como uno, que deben de tener problemas como todos. En mi caso, yo cuando estoy en el descanso en mi trabajo, pongo a Hare Krishna en Spotify y lo dejo. A veces me preguntan qué es, qué no es, y estoy tomando mate, comiendo una manzana y siempre hay espacio para escuchar el Hare Krishna. Así que nada, siempre que sea de Krishna, yo voy a estar acá para escuchar, para prestar atención, para hacer alguna pregunta. Eso quería compartir. La verdad que estoy muy contento de escuchar de Krishna. Muy bueno. Bueno, estás arrancando con el pie derecho. Te puedo asegurar que, como hablábamos hoy, estás en el comienzo perfecto de tu vida espiritual. Si tenés deseos de escuchar, entonces tu vida espiritual va a ser un éxito. Es más, el cambio que he hecho, que yo nunca pensé que iba a dejar de comer carne y hoy en día nada, ni post, nada. Y para mí es un cambio tremendo en mi vida. O sea, voy con todo y sigo escuchando de Krishna. Muchas gracias por todo. Muy bien, Luis, muy bien. Un guerrero, Luis. Está ahí en el camino, arrancando con todo. Gracias. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Bueno, Banki, ¿querés que cerremos? Nos quedan los últimos 5 minutitos. Así que si querés comentar algo. Estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Doris, ¿no quería comentar algo? No sé. No veo que tenga la mano levantada. Bueno, listo, entonces. Bueno, yo quería agradecer infinitamente poder escuchar a todos estos devotos que realmente me enriquecieron el alma y había muchas cosas que no sabía y escuchar a los devotos que son más experimentados me enriquece la vida y aprendo un montón. Y nosotros estamos
difundiendo los pasatiempos del Señor, porque dice que nos purifica como si fuera el agua del Ganges, y por el cual nos beneficiamos los que estamos transmitiendo y también los que están escuchando, y que es muy, muy importante y muy agradable y refrescante escuchar los pasatiempos de Krishna. El niño maravilloso, el niño azul, ese niño con la pluma, con su flauta, el niño de Nanda Maharaj nos alegra la vida, nos endulza nuestro camino, y entonces es muy agradable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Banqui. Muchas gracias. Bueno, y aprovecho ahí lo que decía Banqui, que también lo dijo Giselle, y yo estoy de acuerdo. Hay un costado positivo al egoísmo, y es que por egoísmo estamos haciendo servicio. Porque nosotros somos nuestro primer público, somos nuestra primera audiencia. A veces uno tiene el falso ego, ¿no?, de querer hablar frente a un estadio, no, llegar a millones de personas y tocar miles de corazones, pero en realidad somos como nuestro propio sujeto de prueba, ¿no? Somos como nuestro propio conejillo de India, y tenemos que, no de forma egoísta en el sentido negativo, sino de forma egoísta en el sentido de que si no me convenzo a mí mismo de que lo que estoy haciendo es lo correcto, ¿cómo voy a poder convencer a los demás? ¿No? Si yo mismo no tengo ganas de leer de este libro, ¿cómo voy a convencer a los demás de que este libro le va a cambiar la vida? Entonces, en última instancia, somos como la primera etapa de la prédica, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el primer sujeto de nuestra propia prédica. Y en ese sentido, el egoísmo no es malo, sino que es un egoísmo bueno, en el sentido de que estamos dispuestos nosotros a probar la mercancía que estamos comercializando, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a experimentar con aquello que queremos que los demás experimenten. Y cuando trasladamos, cuando compartimos, estamos compartiendo desde un lugar de mayor madurez, porque yo te puedo dar experiencias respecto a esto que yo mismo viví, ¿no? Que a mí, como explicaba Luis recién, que a mí me transformaron. Mira, yo hace 2 meses pasaba tal cosa, ahora me pasa esto. Yo viví esa transformación, yo tengo esa experiencia personal que ahora te la quiero compartir a vos. Entonces, también quiero sumarme a eso que decía Banqui Bihari, que también lo dijo Giselle, y que también tiene que ver con la parte de la escucha, ¿no? Estamos hablando de Krishna no solo para transmitir, sino también para nosotros iluminarnos con este conocimiento trascendental. Entonces somos también como protagonistas de esta aventura que estamos viviendo en la misión de Srila Prabhupada. Así que bueno, devotos, se nos va a acabar el tiempo. Les quiero agradecer una vez más, muchísimas gracias. Nos quedan varios días, nos queda toda la semana por delante en el grupo de WhatsApp para seguir con el tema de la escucha en el grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata. Después el mes que viene cambiamos de tema y seguramente a fin de mes tendremos otro cierre como tuvimos el día de hoy. Les quiero agradecer a todos, muchísimas gracias por participar. Que tengan un excelente domingo en conciencia de Krishna. Aprovechen que hoy también es el día de aparición de Advaita Acharya. Pueden escuchar algo acerca de esta gran personalidad que estuvo en el planeta hace unos 500 años atrás. Y bueno, que tengan un excelente y bendecido día en conciencia de Krishna. Muchas gracias por todo, devotos. Cuídense. Hari Hari Bol.